Bueno, puedes sentarte. Y el título para hoy, el Señor ponía en mi corazón, es el siguiente. Dice: Dios siempre escucha el clamor de sus siervos. ¿Cómo se llama? Dice: Dios siempre escucha el clamor de sus siervos. Y vamos hoy a continuar aprendiendo acerca de Daniel. Vamos al libro de Daniel, vamos a trabajarlo hoy en Nueva Versión Internacional y vamos a leerlo desde el versículo 1 para entrar un poquito en lo que sucedía en ese momento. Y sabemos que Daniel nos tiene una gran enseñanza a través de todo este libro hermoso que como todos los de la palabra nos traen unas enseñanzas hermosas y grandes. Y dice así, ya estamos ahí ubicados, versículo 1, Daniel 2, ¿estamos? Daniel capítulo 2, desde el versículo 1, NBI, ¿ya estamos? Y dice así, vamos a introducir primero del 1 al 10, que es la intro, y ahí continuamos y nos vamos deteniendo. Dice: en el segundo año de su reinado, está hablando del rey Nabucodonosor ahí, dice: Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos, dice, y ya en presencia ¿de quién? Del rey. El 3, les dijo, el rey le dijo a todo este grupo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. 4, los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. 5, pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, no solamente estaba pidiendo que una interpretación, sino que a los que llamaba les estaba pidiendo que no solamente le dijeran la interpretación, sino también lo que él había soñado. Entonces volvemos ahí. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. ¿Difícil tarea o no? Difícil tarea. Dice el 6, pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé. Y luego, ¿qué había que hacer? Explíquenme su significado. 7, los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey, 8, les contestó: mi decisión, ¿qué? Ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. 9, si no me dicen lo que soñé, ya saben qué les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y mal intencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Y aquí vemos cómo Dios pone un sueño. ¿A quién? Al rey Nabucodonosor. Sabía que Daniel ya había estado allí, porque vimos en esa primera parte donde él quedó al servicio ¿de quién? Del rey. Y Dios le pone un sueño. Y ese sueño tenía un mensaje, pero era necesario
que él supiera cuál era el significado de ese sueño. Entonces ya saben, hace una advertencia, llama a toda su gente, astrólogos, magos, hechiceros, todos los que eran, en resumen, los caldeos en su mayoría, y les dice que necesita que le digan qué soñó y además que les digan el significado de lo que soñó. Y viene entonces ahí en el versículo 10 y dice entonces los astrólogos le respondieron. ¿Qué le respondieron? No hay qué. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Eso es imposible, rey, humanamente eso no se puede hacer. Nosotros de pronto le podemos decir más o menos lo que creemos si se sueña y si nos cuenta, pero no podemos, es imposible saber qué soñó usted, mi majestad. Dice, jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o qué, o astrólogo. Ellos llegaron ahí en esta parte y es que ellos reconocían que para el hombre es imposible y era imposible llegar a determinar cuál era el sueño que el rey había tenido. Tal vez si les daba un sueño se inventarían cualquier cosa para decir, pero lo que necesitaba probar el rey era que realmente podía confiar en ellos si ellos conocían el contenido del sueño, ¿no? Vamos al 11 y dice el 11, lo que su majestad nos pide raya en lo que, en lo imposible. Y sabes algo que se aprende ahí a través de la escritura, es que muchas veces cuando nosotros hacemos lo posible, ¿quién hace lo imposible? Dios es el que hace lo imposible. Y dice entonces, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Pero ¿qué dicen ahí? Pero ellos no viven, ¿dónde? Entre nosotros. Entonces ellos creían en muchos dioses, los dioses que adoraban los babilonios, y ellos decían, sí, tenemos dioses, les adoramos, hacemos muchas cosas, pero es que ellos no viven entre nosotros. Pero saben una cosa, el Dios de Israel, ese sí habita, ¿dónde? Entre su pueblo. Y vamos a ver Mateo, vamos sin perdernos de ahí, vamos a Mateo 18:20. Y dice Mateo 18:20, para que estemos viendo esa gran diferencia en la cual el mismo Daniel nos va a mostrar ahorita, nos va a enseñar. Dice en el 18:20, porque donde dos o tres, ¿qué dice? Se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. ¿Dónde? O sea que ¿dónde está Dios en este momento? ¿Está aquí o no? ¿Cumplimos la norma? Donde hay dos o tres, Él está aquí. Él está a su lado, Él está aquí en su corazón, mirando y viendo que esas mismas palabras que ha puesto se van haciendo un trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Él está aquí. Y siempre que estamos dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí. Entonces ellos tenían esa triste falencia, y es que decía que eso solo lo podían hacer los dioses, pero como los dioses no habitaban aquí, entonces tampoco podían hacer nada. Era algo imposible para ellos. Y dice entonces en el versículo 12, volviendo otra vez a Daniel, volvamos a Daniel, y dice versículo, estamos al 12, y cuando ellos le respondieron eso, de que era imposible, no había forma, los dioses no vivían ahí en la tierra, vivían afuera, dijo, tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos, estamos en el 12, que mandó, ¿a qué mandó? A ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Y adivine a quiénes estaban involucrados entre los sabios. Daniel y sus amigos, ¿cierto? Ya con el nombre que les habían puesto, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice entonces la palabra en el 13, dice, se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios. Eso fue un edicto, una orden literal,
firmada, dice, en un edicto decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de ¿quién? De Daniel y de sus compañeros para que fueran ¿qué? Ejecutados. Inmediatamente empezaron, ordenaron, sacaron el edicto y vamos por Daniel, vamos por sus amigos para ejecutarlo. Y dice entonces en el versículo 14, ahí dice siguiente, cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba ¿cómo? Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló ¿con qué? E inteligencia, con mucho tacto, con mucha sabiduría también e inteligencia. Y ahí empezamos a entender y a recibir una de las características que tenía Daniel y que por eso Dios nos permite, nos enseña. Y sabe algo, es que dice ahí que lo trató y lo recibió con mucho tacto e inteligencia. Y ahí es donde entramos a saber que gracias a la humillación y a la dedicación que Daniel perseveraba y mantenía con el Señor lo había llenado ¿de qué? De sabiduría. Lo había llenado de inteligencia. Y sabemos que ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Es la reverencia al Señor. Es saber que estamos actuando y obedeciendo porque lo amamos, porque le tememos, no por miedo, sino porque le respetamos, porque queremos hacer su voluntad. Entonces Daniel dice que le habló con tacto e inteligencia. ¿Cuántos a nosotros nos falta tener ese tacto y esa sabiduría para responder, cierto? Y muchas veces vienen a nosotros y lo primero que hacemos es responder. Nos pasa muchas veces. Y el Señor me hablaba, tenemos que corregir, tenemos que estar en la presencia del Señor para poder callar más nuestras palabras, para oír mejor antes de hablar y escuchar. Y dice entonces que Daniel le habló con tacto y con mucha inteligencia. Dice el 15, le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan ¿qué? Violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Pero vemos cómo aquí aprendemos otra cosa de Daniel, y es que sabía escuchar. La palabra dice que nosotros debemos ser rápidos ¿para qué? Para oír, lentos para hablar. Y él con la sabiduría, con la inteligencia, y sabemos que a la luz de la palabra, la inteligencia tiene que ver con ¿qué? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es esa capacidad que Dios me da para discernir entre el bien y el mal. No es porque leas muchos libros, no es porque tengas mucho conocimiento humano o aún de la Biblia, sino porque podamos discernir aquello que es bueno y aquello que es malo. Y dice entonces en el 16 que ahí se había enterado, le preguntó por qué había pasado. Arioc le explicó todo porque él no se había dado cuenta, y luego dijo, bueno, por favor te pido, en el 16 fue a ver al rey y fue a pedir tiempo para poder interpretarle ¿qué? El sueño. Dice en el 17, después volvió a su casa cuando le pidió tiempo al rey. ¿Y por qué le pidió tiempo al rey? Porque sabemos y habíamos visto en Daniel 1:17, si quieres te devuelves ahí un momentico al 1:17, cuando dice que Dios le concedió a Daniel y a los amigos sabiduría, y a Daniel le dio interpretación ¿de qué? De sueño. Entonces ahí en el capítulo 2, miremoslo ahí, el 1:17, dice así: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría y ¿qué más? Y de inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia, y además
Daniel podía entender dos cosas: toda visión y todo sueño. Un hermoso don, ¿no? Impresionante cómo en ese tiempo muchas veces Dios hablaba, y en ese momento le habló al rey. Pero el único que podía y que tenía el don de recibir de parte de Dios ese mensaje, ¿era quién? Era Daniel. Y Dios utilizó, y él le dijo y le pidió al rey, volviendo ahí al capítulo 2, otra vez en el versículo 16. Estábamos, ¿cierto? Ok, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poderle interpretar su sueño. Porque él confiaba y sabía que Dios le había dado una bendición especial, que le había dado un don especial, pero era necesario tener tiempo. ¿Tiempo de qué? De intimidad con el Señor. Tiempo de postrarse, de suplicarle, de rogarle, de clamarle a Dios para que lo ayudara. ¿Usted alguna vez tiene sueños? Y nuestra tarea es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarlos. ¿Por qué? Porque normalmente los sueños vienen como enigmas, vienen como ese rompecabezas que solo el Espíritu de Dios puede explicarlo. Y hay que pedirle, porque no son literales. No son literales los sueños, y siempre el Señor tiene un mensaje allí para nosotros. Y dice entonces ahí en el 17, dice: después volvió ¿a dónde? A su casa, y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación, qué es lo que había pasado. Les informó: van a matar a todos los sabios, nos van a matar incluso a nosotros si no le damos al rey acerca del sueño que Dios le dio, el sueño que tuvo y la interpretación. Y dice en el 18: al mismo tiempo les pidió que imploraran, ¿qué cosa? La misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran, ¿qué? Ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Y aquí vemos cómo Daniel nos enseña a que hay que ir a clamar al Señor. Y habló con sus amigos y les dijo: muchachos, hay un grave problema, pero solamente Dios puede darnos la respuesta. Y muchas veces nos ahogamos en los problemas, dudamos, y Daniel nos enseña a que tenemos que ir al Señor rogando, implorando, intercediendo. Hay que interceder. Y podríamos decir: no, es que era Daniel. Daniel solo decía: Señor, acuérdate de mí, hay que ir a llevar. No, le dijo a sus amigos: necesitamos ¿qué? Implorar, necesitamos suplicar, necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Implorémosle la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios. Un sueño misterioso que Dios había enviado, pero Daniel tenía claro que los sueños vienen ¿de quién? Vienen de Dios. Las visiones, también Dios permite que tengamos las visiones para poder darnos mensajes que muchas veces no entendemos, pero que debemos pedirle a Él para que nos ayude. Y vamos allá al 19, y dice: durante la noche, de más que en la madrugada, mientras estaban orando, mientras estaban clamando, intercediendo, dice ahí: durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó ¿a quién? Al Dios del cielo. Y empieza Daniel a enseñarnos y a hablarnos acerca de aquellas cosas que nosotros debemos reconocerle a nuestro Señor, que nosotros debemos exaltar y agradecer por cada cosa que hace en nuestras vidas. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros tendemos a olvidar lo que ya nos dio el Señor.
¿cierto? Pero nos preocupamos y nos ponemos tristes por aquellas cosas que tal vez estamos pidiendo o anhelando y aún no llegan. Pero tenemos que ser muy agradecidos y reconocer el poder de Dios. Y entonces empieza en el versículo 20 Daniel a alabar al Señor y dice, y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son ¿qué? La sabiduría y el poder. La sabiduría está escondida en Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces la sabiduría la encontramos ¿dónde? En su presencia, en la intimidad, allí en lo secreto. Muchas veces pensamos que es conocimiento, es letras, es memorizar, es saber mucha teoría, cuando realmente la sabiduría Dios la entrega ¿dónde? En el tiempo de intimidad. Y nos convence, nos enseña, nos muestra el camino. Dice ahí seguidamente en el 21, Él cambia los tiempos y ¿qué? Y las épocas. En otras palabras, Él controla los sucesos del mundo. ¿Tú crees que Dios tiene control sobre lo que pasa en el mundo? Claro que sí. Él controla todo. Y dice en el siguiente pedacito, dice ahí, Él pone ¿y qué? Y depone reyes. O sea, pone reyes y quita reyes. Él hace lo que quiere porque es que Él es Dios y Él dirige y nada sucede sobre la tierra si Él no lo permite. Y Daniel estaba consciente y alababa a Dios y nos enseña a nosotros. Porque muchas veces nos dicen, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué tal presidente, tal gobernante? Y Dios es quien permite que eso suceda. ¿Sí o no? Así es. Él quita, pone reyes, Él dirige. Incluso dice el corazón del rey lo lleva como un río, un manantial, y voltea por donde Él quiere. Y muchas veces nos quejamos por los reyes que tenemos, ¿cierto? Pero Dios nos llama a orar, a interceder, a decirle, Señor, haz tu voluntad. Dios, ¿o qué nos quieres mostrar o enseñar acerca de esto? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel muchas veces fue esclavo y oprimido? ¿Qué buscaba el Señor con ellos? Un cambio de corazón, una reacción y decir que se arrepintieran, pero muchas veces lo que hacían era enojarse más con el Señor. Y Daniel nos enseña y nos habla de que a Él le pertenece la sabiduría, el poder, que Él controla los sucesos del mundo, cambia los tiempos, las épocas, quita, pone reyes. Y dice ahí en el siguiente versículo, en el 21, al final dice, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes, ¿qué da? Discernimiento. Y vamos a Hebreos 5, saltemos ahí en esa parte, Hebreos 5, cuando el Señor nos hace inteligentes y nos da discernimiento, porque Él lo puede hacer. ¿Quiénes necesitamos discernimiento? Todos. Necesitamos inteligencia, y cuando se habla en las edades del cristiano, en muchas ocasiones pensamos que porque llevamos 7, 8, 10, 20 años somos maduros en las cosas del Señor. ¿Será eso cierto? No, no es cierto. Porque una cosa es tener la sabiduría, la inteligencia de Dios, y muchas veces podemos llevar años y seguimos tomando leche. Seguimos un bebecito, si lo vamos a comparar de esta forma, que toma leche, que está pequeño. Él sabe que no se puede pasar de una escala porque se cae. No sabe, ¿cierto que no? No sabe si jala algo, ese algo se le va a venir encima y lo va a porrear. ¿Lo sabe o no? No, no lo sabe. Porque aún es que niño. Y hay muchas cosas que aún como cristianos no hemos aprendido a discernir. Entonces vamos ahí en Hebreos, abriendo un poquito ahí el panorama y el paréntesis acerca de el discernimiento y la inteligencia. Vamos a Hebreos entonces, versículo 12 de Hebreos 5, y lo vamos a leer hasta el 14. Y mira lo que dice Pablo, ahí el escritor de Hebreos, dice, en realidad a estas alturas, y leámoslo para cada uno. Si usted lleva
Lleva muy poquito, tranquilo, todavía no es para usted. Pero si usted lleva, aquí, a ver, levante la mano aquí, ¿quién lleva más de 2 años en el Evangelio? ¿Quién lleva más de 5 años? Y bueno, de ahí para arriba hay muchos que llevan mucho más, o llevamos mucho más. Y dice entonces la palabra, dice, ahí en el 12, y léalo ahí con sus propios ojos, dice, en realidad a estas, ¿qué? Alturas, ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Pero lo que pasa es que no somos muchas veces maestros a estas alturas. Y dice, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a ¿qué? A enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan ¿qué? Leche en vez de alimento sólido. Dice el 13, el que solo se alimenta de leche es ¿qué? Inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño ¿de qué? De pecho. Y muchas veces, de cierta manera, uno se compara ahí en esa parte por los niños de pecho son inocentes, pero nosotros nos pasamos de eso, porque conocemos la palabra y continuamos transgrediendo la palabra. Sabemos que no debemos mentir y ¿qué hacemos? Mentimos. Que no debemos juzgar y juzgamos. Y no hacemos lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Y mira, alguien decía, de pronto en conversaciones cristianas, decía, no, es que yo ya no tomo leche, yo como sólido, porque es que yo ya sé mucho de apologética, yo ya sé lo que va a pasar en el fin del mundo, yo ya sé cómo va a ser el arrebatamiento, cómo va a ser el milenio, cómo va a ser el juicio final. No, no se trata de que tú sepas y tengas mucha información. Se trata de que hagamos lo que pasa en el versículo siguiente y dice así, en cambio el alimento ¿qué? Sólido es para los adultos, que ya tengamos dientes, ¿o no? ¿Algunos tienen dientes todavía? A mí, yo todavía tengo algunos. Y dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad. Ojo, mire lo que es un adulto o un maduro en la vida espiritual. Y usted mismo se va a evaluar. Y dice, para los que tienen la capacidad de distinguir entre ¿qué? Entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción ¿qué? Espiritual. Pero a través de ¿qué? De la sabiduría, de la intimidad con Dios, del temor a Dios. ¿Daniel lo tenía? Sí, claro que sí. Y por eso él podía discernir. Mira cómo dice que escuchó a Arioc. ¿Lo escuchó con qué? Con tacto. Porque obviamente si viene el militar y el jefe y me mandaron a matarte, tenía que ser con mucho tacto e inteligencia o sabiduría de parte de Daniel, para que quien venía con el ímpetu de ejecutar una orden del rey, era porque ya iba a hacer lo que tenía que hacer. Pero Daniel, con el amor de parte de Dios, con el tacto, con la sabiduría, con la madurez, ¿qué hizo? Dice que le habló, lo escuchó, entendió y pidió al rey que le diera más tiempo. Y ese tiempo lo utilizó haciendo lo que necesitaba para que Dios le pudiera hablar. Entonces, volviendo ahí nuevamente, quiero que nos quede muy claro, iglesia, entre lo que es ser un niño espiritual y ser un adulto espiritual. ¿Lo entendimos? O sea que ser adulto espiritual no es que usted sepa la Biblia de pasta a pasta. Eso no lo hace adulto. No nos hace adultos. Nos hace adultos el discernir qué cosas son buenas para Dios y agradables que debo hacer y cuáles no, de dónde me tengo que apartar y por dónde debo seguir. Eso es ser adulto o maduro en el espíritu, y es algo que nos falta muchísimo, porque nos toca clamar bastante para que Dios nos dé discernimiento, ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que tenía Daniel. Y nos falta muchísimo. Por eso le embarramos tanto.
Por eso con nuestra boca cometemos tantos errores, tantas malas decisiones. Porque nos falta ¿qué? Sabiduría, inteligencia, y pedirle al Señor ¿qué? Discernimiento. Y no se, ay no, tengo un discernimiento, es que mira, le vi hay demonios, hay muchas presencias. No, el discernimiento es básicamente en este enfoque saber lo bueno y lo malo. Y decía ahí que por el entrenamiento, la práctica, es que se va aprendiendo a hacer. Bueno, vamos al 22. Estábamos otra vez ahí, volvemos a Daniel. Daniel 2:22 de nuevo. Y continuamos ahí. Dice entonces, habíamos hablado en el 21, si quieren nos devolvemos ahí el 21. Él cambia los tiempos y las ¿qué? Épocas. Pone y depone reyes. Por ejemplo, a veces me causa curiosidad, o bueno, perdemos a veces el tiempo cuando los cristianos nos sentamos a debatir si tal presidente o tal aquel, y si baja, si sube, si vuelve a subir. Eso no nos concierne. Dios nos ha mandado simplemente a orar por los gobernantes y que Dios haga como quiera hacer. No es nuestro tema, porque Dios no nos llamó a hacer política. Dios llamó a los sacerdotes, a los siervos de Dios, simplemente a ser consejeros de aquellos que gobiernan. Pero a veces nos metemos y queremos nosotros mismos arreglar el país, tumbar al presidente, montar a otro, cuando Dios es el que hace esas cosas. ¿Estamos o no? Y ahí empezamos y aprendemos también a discernir entre el bien y el mal, qué es correcto, qué no es correcto. Por ahí dice, la palabra dice que el pastor debe conocer ¿qué? El estado de sus ovejas. Y a veces muchos la ponen fácil, porque también miramos los estados y a veces hay que, hermanito, hijo, mira, esto no es correcto. Esta expresión que usas o esto que estás haciendo se ve chistoso, pero realmente no es correcto, no edifica, no hace. Y ahí vamos aprendiendo o no vamos aprendiendo. El error no está en equivocarse, sino en poder caer en cuenta y cambiar de dirección y hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Volvamos entonces ahí en el 22. Él revela que lo profundo y lo escondido. Y es que la palabra también dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y está en la misma palabra. Muchas veces la palabra encierra y en profundidad tiene cosas maravillosas. Pero a veces pasamos por la palabra por encimita, corriendo, y no permitimos que el Espíritu Santo nos hable ahí entre líneas o en esos versículos, y que el Espíritu Santo nos permita leer la palabra en profundidad, no superficialmente. No es correr, es poder digerir cada versículo, cada expresión de la palabra. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta. ¿En dónde? Ante Dios no hay nada oculto, ni siquiera la oscuridad. Si usted cree que apagando el bombillo usted puede hacer de las suyas si Dios no lo ve, para el Señor lo mismo son la oscuridad, ¿qué? Es igualito. No, aquí debajo las cobijas bien tapado. ¿El Señor te ve o no? El Señor nos ve todo el tiempo, porque dice su palabra que Él sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita ¿quién? La luz habita en Él. La luz habita en Dios. Ahí ese es su lugar favorito, habitar en Dios. Y dice el 23, a ti, Dios de mis padres. Mire cómo lo exalta, y Daniel nos lleva a que nosotros exaltemos a Dios. Y lo que hemos estado aprendiendo es que nosotros creemos en ¿cuál Dios? En el Dios de Israel. Y era el Dios de los padres de Daniel, de los ancestros, el mismo Abraham, el mismo Isaac, el mismo ¿qué? Jacob. Y por eso lo exaltaba y le decía, a ti, Dios de mis padres. ¿Por qué? Porque es que Dios le reveló el sueño, cosa que humanamente es imposible.
Y Dios, después de ese clamor, por eso el título lo decíamos que el Señor siempre escucha el clamor ¿de quién? De sus siervos. Pero hay que aprender a ser un siervo. Un siervo es ¿qué? Obediente, sumiso, amoroso, estudioso. Siempre está en la presencia de Dios. Porque a veces le decimos: Señor, yo soy tu siervo. Y el Señor le dice: perdona. Ah, no, Señor, en eso sí no soy siervo. En eso no. En otra cosa no hay algo más fácil. Entonces a veces nos creemos siervos, y un siervo siempre se doblega ante el rey y le dice: mi rey, aquí estoy a sus órdenes. Y el rey le da una orden y él va y obedece. Va y obedece. Eso es ser un siervo. Y si queremos llegar a ser amigos de Dios, primeramente tenemos que ser ¿qué? Siervos. Jesús decía: ya no os llamaré siervos, sino que amigos, porque el amigo conoce y les he dado a conocer todo lo que viene de mi Padre. Esos secretos profundos que solo se encuentran ¿dónde? En la presencia de nuestro Señor. Y le decía: a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy ¿qué? Gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos, y me has dado a conocer el sueño ¿de quién? El sueño del rey. Y ahí siguiente, Daniel obviamente interpreta el sueño del rey. Vamos al 24. Y dice en el 24: entonces Daniel fue a ver ¿a quién? Arioc. Cuando tuvo la respuesta de Dios, después de clamar, después de interceder, después de que los 4 se dedicaron a clamarle al Señor, porque estaba en peligro ¿qué? Su vida, aún la vida de todos los magos, los astrólogos y todo lo que había allí. Ellos aún en su corazón sabían que Dios era misericordioso con cada uno de ellos, y que ellos habían estado puestos ahí para hacer luz a los otros. ¿Ustedes creen que que Daniel fue luz para muchos de esos hechiceros, magos, astrólogos? Y que viendo el poder de Dios en ellos, tal vez muchos de ellos terminaron creyendo en el Dios de Israel. Y él no quería salvarse así solamente él o solamente con sus amigos. Y dice en el 24: entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, mira lo primero que le dijo Daniel, después de haber venido de la respuesta del Señor, le dijo: ¿no qué? No mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Fue y le dijo eso. Y dice en el 25: inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia de ¿quién? Del rey, y le dijo, mira esto bien particular como presenta a Daniel. Le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. Lo que hizo Arioc fue presentar ante el rey a un hijo de ¿quién? Del Dios de Israel. Porque le dio gracia, le dio y le entregó el secreto, el misterio. Y va y le dice: mire, he hallado entre los hijos de Judá a uno que interpretará su sueño. Esa fue la entrada, ser hijo del Dios de Israel, de la descendencia de Judá. Y dice el 26: y el rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Beltsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Y aquí viene algo bien lindo, y es que Daniel, aún conociendo el sueño, algo imposible para los hombres, siempre le daba la gloria ¿a quién? A Dios, siempre. Y le dice ahí entonces, a esto Daniel respondió, 27, ¿estamos ahí? Dice: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Él se incluyó en el grupo, ¿no? Porque él era un ¿qué? Un sabio. Él dijo: no existe, no hay ninguna persona sobre el mundo que pueda entregarle y revelarle el misterio que le preocupa. 28, mira lo que dice, y le da testimonio al rey, ¿de quién?
de Dios. Y le dice, pero hay un Dios, ¿dónde? En el cielo, que revela los misterios. Y sabes, mire, ese misterio es un misterio muy grande, pero ¿sabes qué otro misterio hay muy grande en la vida nuestra cuando entramos en intimidad con Dios? Ese momento donde tú lees una palabra o escuchas la palabra y hay algo que hace clic en tu corazón y llega a tu corazón y es una verdad que se vuelve una realidad en ti. Y tú le muestras a alguien, mira, hermano, hermanita, mira lo que el Señor me habló y llega el otro y coge, qué bonito. Pero usted tiene un gozo grande en su corazón y usted no sabe a quién decirle, pero nadie lo va a entender, porque ese momento fue una palabra rema a tu corazón, que solamente Dios te la entregó y te la reveló a ti, fruto de esa relación que tienes con Él. Y entre más la desarrollemos, Él nos lleva a donde, a lo profundo, a lo oculto, porque se hace verdad ese versículo de que clamemos a Él y Él nos responderá y nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hay muchos misterios en la palabra que Él los revela y después en la misma palabra nos da ese sustento para seguir creyendo en la verdad. Y dice entonces, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar, ¿dónde? En los días venideros. Estos son sueños, estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y ahí entonces él empieza y le cuenta, eso ya es tarea para usted luego en la casa. Y quiero que saltemos ahí al versículo 46. Después de que él le cuenta, le dice qué va a pasar con los reinos, qué va a pasar con todo su imperio, sus nuevas generaciones. Y dice entonces, volvamos ahí al 46. Y dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió ¿qué? Pleitesía, o le rindió honores. Ordenó que se le presentara una ofrenda y ¿qué más? E incienso. Y le dijo, y uno se preguntará, bueno, uno religiosamente podría decir, ¿cómo así que él dejó que le presentara una ofrenda? Es que era el rey. ¿Se imagina que Daniel, después de todo lo que Dios había hecho, diga, no, rey, párese de ahí, ¿cómo así? O sea, él respetó aún lo que el rey hizo, pero le estaba dando ¿qué? Gloria al Señor. Y Daniel no se estaba absorbiendo la gloria, simplemente estaba dejando como él mostraba su gloria al Señor. Y entonces dice, se postró ante Daniel 46 y le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo, tu Dios es el Dios de los dioses. Imagina la conclusión que llega a Nabucodonosor, porque hizo algo imposible para cualquier ser humano que le dijeran lo que él había soñado, y solo Dios podía haber entrado y haber puesto esos sueños en el rey, solamente él. Y empieza a reconocerlo, tú eres el Dios de dioses y el soberano ¿de quién? De los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. 48. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó ¿de qué? De regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe de sus sabios. Todos los sabios que habían allí quedaron bajo el mando ¿de quién? De Daniel. Y aún ahí muchos de esos astrólogos, hechiceros, magos tenían un líder, una cabeza que a quién adoraba, al Dios de Israel, al único Dios, al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y allí lo puso en eminencia, y Dios definió y lo puso allí. Dice, además a solicitud 49, además a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel por su parte permaneció ¿dónde? En la corte real. Y quiero que vamos, que el Señor, ya que estamos hablando de estos sueños, el Señor me ponía a que miráramos Job 33, versículo 14.
Y lo vamos a ver solo hasta el 19, son 5 versículos. Y la pregunta es, ¿usted sueña? ¿Y se ha preguntado para qué sueño? ¿Se ha preguntado? ¿Para qué soñamos? ¿Para qué Dios nos da esos mensajes o esos sueños que a veces lo vemos como, ay, tan charro, yo como me soñé una bobada? Pero detrás de eso hay mensajes del Señor que si le pedimos, nos arrodillamos, le suplicamos, Él nos va a hacer entender. Y dice entonces Job 33, versículo 14, dice, Dios nos habla, ¿cuántas? Una y otra vez, aunque no lo percibamos. O sea que no hay excusa y nadie puede decir que Dios no le habla. ¿A usted le habla a Dios? No solo a través de la palabra, no solo a través de un mensaje, te habla aún en la intimidad. Y dice ahí, algunas veces, 15, algunas veces, ¿cómo nos habla? En sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, como en un sueño profundo, o cuando dormitamos en el lecho. Ahí en la cama que uno está como yendo, empezando a dormir y a veces, ay, soñé, vi algo. 16 dice, Él nos habla, ¿a dónde? Al oído. Y ¿alguien ha tenido pesadillas? Y dice, y nos aterra con sus advertencias. Y a veces no entendemos que Él nos está haciendo una advertencia. Y dice el 17, ¿para qué son esas advertencias? Porque hay una coma, dice, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, coma, porque sigue, ¿para qué? Mire, para qué soñamos, para qué nos advierte, para qué nos dice, para apartarnos de hacer ¿qué? Lo malo y alejarnos de lo que tanto daño nos hace, que se llama soberbia. ¿Somos soberbios? Mucho. El Señor nos llama y nos habla en la palabra, y nos habla en sueños. Dice, nos habla al oído, nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. 18. Para librarnos de caer, ¿en dónde? Y no es en el ataúd, es en el lugar de los muertos, que se llama como Seol. Y finalmente será el infierno. Por el momento es el lugar de los muertos. Dice, por eso nos advierte, por eso nos habla. Pero si nosotros permanecemos a oídos sordos de las advertencias de Dios, ¿a dónde vamos a terminar? En el lugar de los muertos. Y allí va aquel que no creyó, que no entregó su vida al Señor, que no permitió que Él fuera el centro de su vida. Y por eso Dios nos advierte, nos da sueños. Y si usted ha soñado, dígale, Señor, ayúdame. Órele y diga, Señor, explícame, ¿qué es esto? Y Él se lo va a explicar. Porque Él no quiere que vayamos ¿a dónde? Al lugar de los muertos. Él quiere que vamos ¿a dónde? Al cielo, a la vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Y dice, para librarnos de caer en el sepulcro y cruzar el umbral de la muerte. Dice el 19, y ahí terminamos con ese. A veces nos, ¿qué? Castiga. Ay, pero es que Dios castiga. ¿Dios castiga o no castiga? Dios castiga también. Disciplina, pero también castiga. Y dice, a veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias. ¿En dónde? En los huesos. Y si usted sigue leyendo, que eso es tarea ya para la casa, porque hasta ahí vamos a llegar. El Señor, y regálame ahí, pianito, por favor. Y te pido que te pongas en pie para que ministremos en este momento. Y el Señor muchas veces nos castiga, iglesia. Nos llama la atención. Y ese castigo en muchas ocasiones viene con dolor en nuestro cuerpo, con frecuencias y dolencias en nuestros huesos. ¿Por qué Él nos llama la atención? Porque Él nos corrige. Porque sabes, si algo nos hace daño, es el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Y tristemente es lo que más nos invade.
Cierra tus ojos ahí, empieza a recibir de parte del Señor. Y que hoy le puedas decir: Señor, yo quiero que me enseñes y me ayudes a entrar en tu presencia, Señor. Que me ayudes a suplicarte, que me enseñes a humillarme delante de ti, mi Señor. Y que así como Daniel te reconoció y te reconoce, porque allí está en tu presencia, y aprendió y nos enseña cómo escuchar, haznos rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Dile: Señor, como decía David, pon candado a mis labios, Señor, para no proferir aquellas palabras que no tienen filtro, que no pasan por la sabiduría tuya, Señor. Y por eso la palabra nos dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y cuando callamos, de verdad nos ahorraríamos tantos pecados, porque también su palabra dice que en la multitud de palabras hay multitud de pecados. Y es porque cuando hablamos a la ligera y no sabemos escuchar, no sabemos pedirle sabiduría al Señor, fallamos constantemente. Dile ahí al Señor: el Señor te ha hablado hoy. Yo sé que cada uno de ustedes directamente esas palabras han quedado en su corazón. Y agradecemos al Señor por la vida de Daniel, por la vida aún de sus amigos, que allí están y allí nos encontraremos con ellos delante de tu presencia, mi Señor. Padre, gracias. Y como dice tu palabra y como nos hablabas acerca del mensaje, Padre, tú siempre escuchas el clamor de tus siervos. Y dile: Señor, enséñame a ser tu siervo. Enséñame a estar doblegado, a estar sujeto a tus ordenanzas, mi Señor, porque quiero que escuches y respondas mis oraciones, Señor, y que lo que pida sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque igual me has dado sabiduría y me darás la inteligencia para discernir lo bueno y lo malo y saber qué cosas debo clamarte a ti. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Padre, yo te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que conforme, Señor, a su corazón, Señor, tú les des esa medida de fe que tienes preparada para cada uno de ellos. Señor, enséñanos cada vez más a buscarte, a buscar, Señor, en lo secreto, como lo hacía Daniel, Señor, y que tú aún mismo lo recompensabas en público, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.